Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Arteaga y soy el auxiliar de la materia de análisis de circuitos eléctricos, RDS 210. ¿Ok? Bueno, sí, un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Primera pregunta, ¿ya les dio el ingeniero práctico? No, lo último que aprendimos fue método de mallas, de voltajes y supermallas, creo. Claro, sí no lo entendí bien esas tres cosas, pero de eso es lo último que avanzamos. Ya, ok, perfecto. Entonces, a modo de practicar, porque igual han visto los primeros temas, a modo de practicarlo todo, yo tengo aquí el práctico del primer práctico del anterior semestre y lo podemos estar haciendo, ¿ya? Igual hay ejercicios de mallas y nodos y podemos aplicar supermallas. Eh, Eso primeramente, vamos a empezar ahorita, ¿sí? Cualquier duda que tengan. Otra cosa que me gustaría que vayan pensando y que lo charlen ustedes en el grupo. eh, no sé si fue con ustedes que hablamos el tema de la lista que necesito que firmen o no. O fue con otro grupo. Fue con este grupo. Fue con este grupo, ¿no? Entonces ya quedamos de esa manera, ¿no? Alguien por favor que se encargue de sacar las fotos y yo la lista iría a entregársela a alguien el lunes. Podríamos coordinar a alguien, por favor. Se le entrego las listas y las firman ya. Necesito eso yo, por favor. Ok, empecemos el práctico. El práctico del anterior semestre es el que pueden ver aquí. Bien, el primer práctico que les suele dar. Aquí hay resistencias, ley de Ohm, asociación de resistencia, más de ley de Ohm, más de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y estos ejercicios que podremos estar haciendo por mallas, por voltajes o supermallas. Han avanzado hasta aquí, me parece, ¿no? Hasta esto de aquí. Método de voltajes de nodos, voltajes de corrientes de mallas, etcétera. Ok, empecemos. Por ejemplo, ejercicio 1, ¿no? Vamos desde lo más sencillo hasta que lleguemos a lo más difícil. Esto entra al examen, según recuerdo yo. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? Si quiere hablar, para hablar directamente, si no es que hay bulla de fondo estoy escuchando. Gracias. Creo que esto entra al examen. Bien. Pero es bastante sencillo. Determine los valores nominales, máximos y mínimos de las resistencias cuyas bandas de colores se proporcionan en cada inciso. Ok, esto es por memoria, porque ustedes tienen la obligación de aprenderse los valores de la banda de valencia. Bien. Por ejemplo, hagamos, ¿no? Para el inciso A me dicta lo siguiente. Amarillo, verde, me imagino que conocerán las resistencias, ¿no? Les habrá presentado el ingeniero fotos de las resistencias eléctricas que tienen esta forma, ¿no? Vienen con estos códigos de colores que es ese código el que a mí me indica qué valor tiene una resistencia, porque no viene escrito. ¿Okay? En algunas resistencias más grandes sí vienen los valores escritos, pero estas que son muy pequeñas, ¿ya? Mucho peor las que son de soldadura SMD, que eso es otra cuestión, no viene por código, que ese es el punto. Ahora, el código ustedes se lo van a tener que aprender. Por ahora nosotros vamos a estar a modo de ir practicando. El código de colores es este de aquí. Ustedes practiquen los ejercicios pero esto van a tener, me parece a mí que van a tener que aprendérselo de memoria. Al menos en mi caso me lo tuve que aprender de memoria. ¿Cómo se lee, no? Quizás este otro con resistencia. Los primeros dos colores, ya, que les indican, son, o sea, son números como tales. Ustedes los representan como números. Por ejemplo, café y negro. Entonces yo tendría el número café con negro 10. Bien, 10. La tercera franja es el multiplicador. Bien. Es decir, en este caso sería 10 por 100.
¿no? Porque la tercera franja es rojo, entonces yo tendría que multiplicar 10 por 100, eso es 1000, entonces esta resistencia es de 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. La última franja, que suele ser la más alejada, ¿bien? Porque y tiene reservados los colores solamente dorado o plateado, no puede ser otro color. ¿Okay? La última franja es la tolerancia, porque las resistencias no son perfectas. ¿Bien? No es que si es de 1000 ohmios, cuando vos la midas va a decir 1000 ohmios, no. Hay ronda valores que puede ir dependiendo de la tolerancia. O sea, por ejemplo, si es una tolerancia del 5%, como lo indica aquí, te está diciendo que la resistencia, por ejemplo, vale 1000, ok. Más menos 5%, quiere decir que, ¿cuánto es el 5% de 1000? 50, ¿no? Quiere decir que la resistencia en realidad estaría rondando valores entre 950 y 1050 ohmios, valores entre medios de eso. ¿Okay? Esa es la tolerancia. Lo tiene que indicar el fabricante para que nosotros sepamos que no es perfecta la resistencia, ¿no? Bueno, esa es la forma de leer. Primeras dos franjas es número, la tercera es multiplicador y la última es tolerancia. Volvamos al ejercicio. Amarillo, verde, violeta, dorado. El inciso A. Veo que me están pasando fotos. Vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacer esos ejercicios también. Amarillo es 4. Entonces sería 4. Verde es 7, si no me equivoco. No, verde es 5. Entonces tendría 45 por 10 a la violeta. Violeta es 10 megaohmios, ¿ok? 10 megaohmios, o yo puedo decir 10 a la 6 ohmios. Es lo mismo, ¿no? Si no lo saben, les recomiendo que lo practiquen los múltiplos, ¿no? Saben que 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega, y creo que eso es lo más alto que uno llega con esta resistencia, ¿bien? Igual, kilo ohmio o mega ohmio pueden escribirlo de cualquier manera, pero que sepan. Con una tolerancia más o menos de dorado. La tolerancia es del 5%. Ahora, ¿cuál sería su valor nominal? Este de aquí. ¿Bien? 45 por 10 a la 6 ohmios. O 45 mega ohmios. También podría ser, ¿no? Su valor máximo, ¿cuál va a ser? El valor máximo va a ser el valor nominal, ¿ok? Más la tolerancia. ¿Okay? Entonces, si yo quiero saber el valor máximo, para empezar tengo que calcular cuánto es la tolerancia. Para este ejercicio la tolerancia va a ser, si yo tengo como valor nominal 45 por 10 a la 6, y esto es el 5%, sería como multiplicarlo por 0,05, ¿no? Ese es el 5%. Entonces, agarran calculadora y calculan. Por 0,05. Esto es 2,25 por 10 a la 6. Ohmios también. ¿Ya? Y quiere decir que el valor máximo va a ser el valor nominal, que es 45 por 10 a la 6, más 2,25 por 10 a la 6. Esto daría 45, 47,25 por 10 a la 6 ohmios. Y el valor mínimo, ¿okay? Va a ser el valor nominal menos la tolerancia, porque es lo mínimo que te dice el fabricante que esa resistencia podría valer. Esto sería 45 menos 2,5, bueno, menos 2,45 menos 2,25, 42,75 por 10 a la 6 ohmios.
Entonces yo tendría ahí el valor nominal, la tolerancia la puedo indicar, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Para qué sirve? Si vos comprás una resistencia, por ejemplo, de 45 megaohmios, vos lo medís con un ómetro, con un multímetro, que igual tiene la función de ómetro. Si te sale un valor arriba de esa resistencia está defectuosa, no sirve. Si te sale un valor abajo de esto, igual está defectuosa, no sirve. Bien, este es el rango de es la tolerancia, digamos, es lo que el fabricante te asegura que funciona. Lo mismo tienen que hacer para cada uno, ¿no? Del inciso B tienen la respuesta aquí. Este es el valor nominal, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Igual hagan para el C, el D y el E. Es repetir, ¿no? Por eso no lo voy a hacer yo todo, simplemente lo hago esto para que se guíen y ustedes pueden practicar haciendo lo demás. No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo, si se lo tienen que aprender esta tabla de memoria. No estaría de más, pero creo que el ingeniero se abuena y se las pone la tabla en el examen, no me acuerdo. Yo les recomendaría que se lo aprendan. Tienen para practicar ahí un poco. Pasemos al otro tipo de ejercicio. Ley de Ohm, que es muy importante que lo sepan, es decir, esto es la base de circuito. Si no entienden a la perfección esto y estar explicando esto en cada parte, porque de los circuitos, y eso es lo interesante cuando uno hace circuitos, yo puedo hallar voltaje y corriente, voltaje en cada punto del circuito y corriente en cada rama. Esa es la idea de yo hacer un análisis de circuitos, conocer esos valores. Yo tengo que saber cómo hacerlo. Ahora, las metodologías, habrán escuchado ya hablar de ellas, están mallas, están nodos, supermallas, supernodos, por transformación de fuente de voltaje, transformación de fuente de corriente, divisores de voltaje, divisores de corriente, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, hay varias metodologías y todas las tienen que saber, lastimosamente, para la materia. El punto es que todo eso se basa en ley de Ohm. ¿Ya? Si no dominamos bien y entendemos bien el concepto de ley de Ohm, estar explicando ley de Ohm en cada parte de este circuito no es la idea. ¿Bien? Por eso ahorita empecemos con ley de Ohm, quítense todas las dudas que tengan de ley de Ohm, esta semana si quieren o la siguiente. Estoy grabando, ya, pensé que me había olvidado. Porque luego cuando entremos, porque el segundo práctico es solamente circuitos, análisis de circuitos, con los diferentes métodos que les mencioné, que creo que les he mencionado unos 6 o 8. Bien. Estar repitiendo ley de Ohm en esa segunda práctica nos va a quitar mucho tiempo. Bien. Así que ahorita hagamos estos ejercicios de ley de Ohm, entendamos bien eso y ya nos enfocamos en los circuitos, ¿no? Porque entrar a hacer esto sin saber ley de Ohm es como entrar a querer hacer sumas sin saber qué son los números. Bueno. Para algunos esto será muy fácil, para otros no lo habían practicado, etc. Hagamos. En cada inciso calcule los parámetros marcados con subíndice X, ¿no? Inciso A me indica un circuito con una resistencia. Me está dando qué valores me da el inciso A. Vamos a ver. Me da corriente. Bien. Yo ubico aquí que dice 1 amperio. Me da la resistencia. Ubico que dice 20 ohmios. Me pide hallar voltaje. Y me pide hallar potencias. ¿Cómo yo voy a hallar eso? Nuevamente aquí es memoria. A ver, tienen que aprenderse, es que son muchas fórmulas, lastimosamente. O sea, la ley de Ohm es una sola. Pero de esa fórmula uno puede desglosar otras varias que ayudan mucho a resolver los circuitos más sencillos. Yo les recomendaría esta de aquí. Son muchas fórmulas, pero bueno. La ley de Ohm original es voltaje es corriente por resistencia por intensidad. Esa es la original. Todas estas son desglosadas de esta de aquí. Ahí tengo estas formas de hallar voltaje, tengo estas 3 para hallar potencias, estas 3 para hallar corriente y estas 3 para hallar resistencia.
De nuevo, a veces, no me acuerdo si el ingeniero les deja usar formulario, me parece que sí. En el caso de que sí, perfecto. En el caso de que no, se lo aprenden. Veamos que me pide el ejercicio. Me pide hallar voltaje y potencia. Tengo corriente y resistencia. Fijémonos. Bueno, por último copio esta imagen. La pego por aquí para que la tengamos a mano. Yo me fijo lo que tengo y en base a lo que tengo busco qué puedo hallar. ¿Puedo hallar voltaje? Sí, ¿no? Con la ley de Ohm original. Yo sé que voltaje es corriente por resistencia. ¿Qué puedo despejar? Puedo hallar voltaje. Voltaje entonces va a ser, tengo corriente, sí, es 1 amperio. Tengo resistencia, son 20 ohmios. 20 por 1, 20 voltios, ¿bien? Unidades de voltaje voltios, unidades de la corriente amperios, unidades de la resistencia, los ohmios. Potencia. ¿Cómo puedo hallar potencia? Tengo muchas maneras. Voltaje por corriente, que es la clásica, tengo otras maneras, corriente al cuadrado por resistencia, también podría, voltaje al cuadrado sobre resistencia, que también podría. No importa cuál usen. Usamos la clásica, 1 amperio por 20 voltios. 20 nuevamente, voltaje por amperio, eso es vatios, ¿bien? La potencia en vatios. Fácil, ¿no? Inciso B. Tengo voltaje, que ahí ubico que dice 2 voltios. Tengo resistencia, que ubico que dice 500 ohmios. Me pide hallar potencia. Me pide hallar corriente. Lo mismo, ¿no? Puedo usar ley de Ohm nuevamente. Sé que la ley de Ohm es VR por I. Después despejar la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso va a ser 2 voltios dividido 500 ohmios. 2 partido 500. 4, en la calculadora si lo pones le va a ser 4 por 10 a la menos 3. Ustedes pueden colocar 4 por 10 a la menos 3 amperios o también podrían colocar 4 miliamperios, ¿no? Porque 10 a la menos 3 es mili. 10 a la menos 6 es micro y 10 a la menos 9 es nano y 10 a la menos 12 es pico. No sé si, bueno, hasta microamperios solemos trabajar en circuitos. Que lo sepan más que nada esos dos. Mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6. Bueno, potencia. La potencia la puedo hallar nuevamente, ya que ya hay corriente, nuevamente recurro a la clásica, voltaje por corriente. Esto, voltaje es 2 voltios, corriente es 4 por 10 a la menos 3 para meter datos a la calculadora. 2 por lo anterior es 8 por 10 a la menos 3 vatios, ¿no? O 8 milivatios, y también es correcto. Y de nuevo, ¿no? Aquí es para que practiquen, ¿no? Y para que se vayan memorizando un poco. Las más importantes que tienen que memorizar sí o sí es la ley de Ohm, su forma general, y la de potencia. De estas dos, según yo, pueden desglosar todas estas, ¿bien? Pero igual, si se ven con ganas de aprenderse estas fórmulas, igual pueden hacerlo. Fíjense, el inciso D me pide hallar voltaje y corriente sabiendo resistencia y potencia. Yo podría agarrar C resistencia y C potencia. Puedo hallar corriente, resistencia y potencia, puedo hallar corriente. Puedo hallar voltaje, conociendo resistencia y potencia. Voltaje, conociendo resistencia y potencia. Puedo. Raíz cuadrada de ese producto. Y nada, ¿no? Háganlo ustedes a modo de práctica para que vayan interiorizando esta fórmula. Y tienen que sabérsela. Okay. Ahora, rápidamente voy a explicar algunos conceptos bases de esto. Porque de verdad, necesitamos saber esto si después vamos a querer hacer circuitos. El circuito más básico de todo. Una resistencia, una pila de C
porque trabajamos en DC. Más adelante vamos a trabajar en alterna, pero ahorita que se entienda trabajamos en DC. ¿Dónde aparece la corriente aquí? Aparece a través, decimos que circula una corriente en ese sentido, ¿no? De negativo al positivo de la fuente, de este sentido. Solamente existe corriente si yo tengo circuito cerrado. Bien. Es decir, si yo hago esto, bien, y yo te digo, este es el punto A y este es el punto B, y te pregunto, ¿qué corriente hay a través de ese circuito? Cero. No hay corriente. Hay un voltaje, perfectamente puedo haberlo. Hay una resistencia, pero no hay corriente porque la corriente solo existe en un circuito cerrado. Este concepto que suena tan sencillo de entender, realmente hay veces que después se olvidan al momento de hacer circuitos, y saber esto ahorra mucho trabajo en el análisis de circuitos después. Después lo vamos a ver, quizás ahorita parece una tontería que es muy obvio, ok, espero que sea obvio y se mantenga como algo obvio siempre. ¿Qué voltaje habría aquí? Pero yo porque podría preguntar yo qué voltaje va a haber aquí, va a haber el mismo voltaje de la fuente. En un circuito abierto de este tipo, este voltaje de aquí va a ser el mismo que el de la fuente. ¿Okay? Igual cuando expliquemos teorema de Thevenin y teorema de Norton, que eso me faltó mencionar, creo, porque igual tiene, si se dan cuenta es mucho, igual vamos a volver a explicar este tema. ¿Bien? Pero que quede claro eso, que en un circuito abierto no existe corriente, aquí no hay corriente. Tengo que cerrar el circuito para que exista. ¿Okay? Veamos qué más tenemos aquí en este práctico. A ver, el 3. Disponiendo de 4 resistencias, muestra todas las combinaciones series paralelo que se puede efectuar y determina la resistencia equivalente de cada caso. Y me da la respuesta. Bueno, sí, es que son muchas combinaciones. Vamos a hacer algunas. Porque son 16, creo, ¿no? Si tengo 4 variables, ¿cuántas combinaciones puedo hacer entre 4 números? El factorial de 4, ¿qué es eso? 24. 24, obvio estoy mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, entonces, yo no soy auxiliar de álgebra, soy auxiliar de circuito. A ver, hagamos algunas, ¿no? La más sencilla que se me ocurre a mí. 1, 2, 3, 4, entre unos puntos A y B. Todas valen lo mismo. Cienomios, 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 cienomios. Me pide hallar la resistencia equivalente en cada caso. Esa es una combinación que se me ocurre, ¿no? Y esta conexión se llama conexión en serie. Es un elemento conectado inmediatamente después del siguiente. Cuando yo tengo resistencias en serie, ¿ok? Yo tengo resistencias en serie y yo quiero saber su resistencia equivalente. Es la suma algebraica de todas las resistencias entre los dos puntos. Si yo te digo, hallame la resistencia equivalente entre los puntos A y B, como lo tenemos aquí, es suma algebraica, es decir, va a ser 100 más 100. Igual el nombre para que esto quede como una formulita y ya después ustedes si quieren. Si están en serie, entonces es R1 más R2 más R3 más R4 y así hasta una R sub n. En el caso que tenemos aquí, podríamos decir que esto va a ser 100 más 100 más 100 más 100. Todo esto son ohmios. 400. ¿Por qué dibujo 3 ceros? Esa es una opción. Ahora, ¿cuál sería otra opción? Otra posibilidad de conectarlas. Yo podría decir que quiero conectarlo así.
Estas dos es una conexión en paralelo. ¿Cómo lo ubico yo? Un extremo está conectado con un extremo de la siguiente y sus otros dos extremos también están conectados entre sí. Bien, fíjense, en serie es uno inmediatamente después del otro y su otro, este extremo de la segunda no se une con el de la primera. Aquí sí. Y no puedo hacerlo solamente con dos, puedo extender esto de esta manera, ¿no? Con las cuatro. Lo mismo, tengo un punto A, tengo un punto B, tengo R1, R2, R3 y R4. Esta conexión se llama conexión en paralelo o resistencias en paralelo. ¿Okay? En las conexiones, ustedes no fueron mis alumnos de... No, ¿no? No, claro, ustedes no avanzan física 3. Teoría de campos ya avanzaron, me imagino. O la llevan a la par de esta. No me acuerdo ya. Las resistencias en paralelo, es decir, la suma de resistencias en paralelo, es igual a la suma de los inversos de las resistencias. ¿Bien? La fórmula es así: 1 sobre resistencia equivalente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más, y así podríamos seguir hasta 1 sobre un R sub n, ¿no? Una cantidad n de resistencia. En el caso nuestro, ¿cómo sería? 1 sobre 100 más 1 sobre 100 más 1 sobre 100 más 1 sobre 100. Todo esto son en ohmios, ¿no? Bueno, si los denominadores son iguales, se mantiene el denominador y simplemente se suman los numeradores. Esto es 4, ¿no? Ahora, esa no es la respuesta final. Yo quiero saber resistencia equivalente, no 1 sobre resistencia equivalente. ¿Qué hago? Invierto denominador y numerador, ¿no? Es como decir, esto lo paso a multiplicar, y si quiero dejarlo solito esto, 100 lo paso a multiplicar a 1 y 4 lo paso a dividir a 1. ¿Se entiende, no? Es un despeje. Entonces sería 100 sobre 4 ohmios, y esto ya es 25. Fijémonos a ver si tiene sentido. He hallado 400, que es una respuesta. He hallado 25, que es otra posible respuesta. Y dense cuenta de algo. ¿Cuál es la utilidad de esto? Si yo tengo varias resistencias y quiero en mi circuito aumentar la resistencia en un punto, pero no tengo una muy grande, pero tengo varias pequeñas. Si quiero aumentar la resistencia en ese punto, ¿qué conexión tendría que usar? Serie, porque la conexión en serie lo que hace es aumentar la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente va a ser la suma algebraica de las resistencias que la componen. Ahora, si yo tengo resistencias grandes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que en este punto tener que la resistencia equivalente sea pequeña. Fíjense, estas son de 100 y yo no tengo una resistencia de 25 ohmios, pero necesito en mi circuito una resistencia de 25 ohmios, pero solamente tengo yo resistencias de 100. ¿Qué hago? Conexión en paralelo. Fíjense que si en este punto, ¿no? O sea, lo que va a ver el circuito en su totalidad, estas 4, son 25 ohmios, no va a haber 100 ohmios. El equivalente de esto son 25 ohmios. He reducido la resistencia. Bien, y no he tenido ni que partir una resistencia en dos, ni que ir a comprar otros valores. No. Aplico la teoría y obtengo mi resultado. Que eso quede claro. Si quiero aumentar resistencias, es conexión en serie. Si quiero disminuir la resistencia, es conexión en paralelo. A ver, otra conexión que se me ocurre. Vamos a ver si igual sale como... Yo podría hacer esto, ¿no?
Ahí tengo 4 resistencias. Entre 2 puntos A y B. ¿Qué hago? ¿Qué se hace en esta clase de circuitos? La metodología, al menos la que yo conozco, es que te vas a los componentes que están más lejos de los puntos, del inicio, digamos, y vas analizando. Yo me voy al final del circuito, veo, ok, aquí hay una resistencia y la siguiente está en paralelo. Entonces yo puedo decir que estas dos de acá se encuentran en paralelo. Le voy a llamar a esa unión una RA. Ahora, otro truquito. En vez de hacer, por ejemplo, vamos a ver, lo vamos a hacer de las dos formas. 1 sobre RA es, ¿cuánto sería, no? O sea, ya sé que es paralelo, entonces hagámoslo directo. Va a ser 1 sobre 100 más 1 sobre 100. Ok. 1 sobre RA va a ser denominadores iguales, se suman numeradores, esto es 2. RA ya saben, esto si lo llevo arriba, el otro lado se invierte, esto es 100 sobre 2. Entonces RA, va a ser 100 entre 2, 50 ohmios. ¿Y eso qué es? Porque es fácil porque son valores iguales, ¿no? 100 y 100. Si fueran valores diferentes, por ejemplo 100 y 77, pues tendría que hacer la suma algebraica o con la calculadora, como quisieran. Pero hay una manera más sencilla de hacerlo escrito incluso. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, se cumple la siguiente situación, que yo puedo decir, en paralelo, RA, el paralelo de dos resistencias es el producto de las resistencias dividido la suma de las resistencias. O sea, arriba producto, abajo suma. Digamos, vamos a la mano, 100%, esto es dividido 100 más 100, esto es 200. Si quieren 0 con 0, 0 con 0, 100 entre 2 es 50. Esto más que nada, esta parte es útil cuando yo no tengo así de bonitas las resistencias todas iguales, sino que tengo valores muy distintos. Esto es muy útil, ¿no? Es eso, si yo hago el paralelo de resistencia, es el producto sobre la suma. Así de sencillo. Ok, ¿qué me queda? Me queda esto. Y una resistencia, que es la unión de las dos anteriores, que yo le he llamado RA. ¿Y cómo están estas? En serie. Entonces yo podría hallar directamente desde aquí, ya hallar lo que sería la equivalente. La resistencia equivalente a este circuito va a ser 100 más 100. ¿Cuánto vale RA? 50. 250 ohmios. O sea, tengo resistencia de 100 ohmios, pero yo necesito una sola de 250. Pero no puedo ir a comprarla o no existe, o no la tengo a mano, lo que sea. Bueno, tengo de 100, puedo hacer este arreglo y tengo una resistencia de 250 ohmios, haciéndolo el arreglo de esta forma de aquí arriba. ¿Tiene sentido esto? Vamos a buscar por aquí. Aquí está 250. ¿Qué otras combinaciones podrían hacer? Podrían poner primero el paralelo y después la en serie. Podrían hacer incluso, yo les digo, podrían hacer esto así. Y colocar aquí entre medio el paralelo. Y bueno, hacer 3 paralelos y una serie por último, ¿no? Así. La idea es que ustedes tienen que ir haciendo todas las combinaciones que se les ocurran, que según el ejercicio son 15, ¿no? 2, 4, 6, 10, 12, 14. Bueno, ahí ya tienen 1, 2, 3, 4. Es hacer, pero lo importante de este ejercicio es que aprendan eso, ¿no? Cómo asociar resistencia y cómo hacer, porque esto es un ejercicio muy sencillo de asociación de resistencias mixtas, ¿no? Cuando hay conexiones en serie y en paralelo a la vez en un mismo circuito. ¿Ok? A modo de práctica ustedes pueden hacer lo demás. Sí, pasemos nosotros al siguiente ejercicio. Apenas ha pasado media hora.
Ok, por ejemplo, el 4. Dado el siguiente arreglo de resistencias, calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B, B y C, A y D, bla, 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 bla. Bueno, tengo este circuito de aquí, que creo que lo voy a agrandar, porque me va a ser más cómodo. Solo esto. Inciso A, entre los puntos A y B. Estos dos puntos. Aquí estoy a la mitad, ¿no? No es como el anterior, que tenía, o sea, todo estaba acumulado a la derecha, no hay problema. Lo mismo que antes. Yo voy asociando lo que pueda en primera instancia. Hagámoslo rápido incluso, ¿ya? Digan, aquí hay que tener práctica, porque en el examen no van a poder estar haciendo los. Aquí yo podría haber hecho directamente estos dos para ahorrarme el dibujo de abajo, hacerlo directo, hacer el cálculo y el siguiente dibujo ya era el equivalente, ¿no? No tenía que hacer esto. Entonces, es práctica, es práctica. Por ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué veo? Veo que estas tres de acá están en serie. ¿Okay? ¿Qué más veo? Estas dos de aquí también están en serie. Una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. Ahora, esta no. O sea, yo no puedo decir que esto está, no puedo decir que este triángulo está en serie, porque aquí ya está afectando otro cable. O sea, no puedo decir que estas tres están en serie. Estas sí porque están en una misma rama. ¿Bien? Esto es una sola rama. Esto. Pero si ya yo paso y quiero bajar por aquí, esto ya es otra rama. Y esta es otra rama. Es otra forma de verlo. Cuando están en serie, cuando las resistencias están en una misma rama. ¿Bien? Esta no. Porque esta rama es una, esta es otra rama diferente y esta es otra rama diferente. ¿Bien? Estas no están en serie. Estas tres no están en serie, estas tres no están en serie. Vamos haciendo. Llamémosle a eso RA, llamémosle a esto RB. Y digamos que RA, que es serie, directo sería 50 más 25 más 15. ¿Cuánto da eso? 25 y 15 es 40, esto es 90 ohmios. EDB también es serie, 12 más 4, 16 ohmios. Bueno, digamos que puedo hacer un dibujito aquí más pequeño. Tengo una sola resistencia ahí. Tengo una sola resistencia aquí arriba. Esa de 7 se mantiene. Y esta de acá también se mantiene. Esto es RA. Esta de acá es RB. Esta es la que vale 16. Esta es la que vale 7. Y esta al medio es la que vale 30. Okay, entre los puntos A y B. Los otros puntos no me interesan. No, el B y el C no me interesan. ¿Qué puedo hacer? Yo podría hacer, y aquí es donde me gustaría que se den cuenta, puedo hacer paralelo. Esta y esta. Fíjense que el extremo de una está unida con el extremo de otra y el extremo de esta de aquí está unido con el extremo de esta de acá. Otra forma de verlo, para que se vea más claramente, sería si yo lo redibujo quizás. Es una minúscula, es una B. No soy tan buen dibujante, pero soy de circuito, no de dibujo. Esto es RA,
esto es 30, la del medio, esta es la de 7, esta es la de 16 y esta es RB. ¿Qué hice? Es como si yo agarré este cable, porque este nodo, que esto es un nodo, a ver, ¿qué es un nodo? Un nodo es la unión de 3 o más ramales, ¿bien? 3 o más. Aquí nodo no, porque esto sería en todo caso, es un solo ramal, digamos, ¿no? Este punto es un nodo, no, porque se une un cable y otro cable. Esto es un punto sí, tengo 1, 2, 3, 4 cables. Esto es un nodo, sí, tengo 1, 2 y 3 cables. Esto es un nodo, sí, tengo 1, 2 y 3. Este nodo de aquí, yo lo podría deslizar entre aquí y entre la derecha, se va a mantener el mismo nodo. ¿Qué hice yo? Trasladé este nodo hasta acá, si quieren. Este nodo lo traje un poquito para aquí abajo. Ubiqué la resistencia que está entre esos dos nodos. Y esta de abajo no alineada muy bien. Aquí creo que se ve más claramente que esto es un paralelo, ¿sí o no? Paralelo al que yo le podría estar llamando RC. Como es un paralelo entre dos resistencias, voy a aplicar lo que les dije, ¿no? Va a ser, ¿cuánto vale RB? Es 16 por 16, 16 que vale RB, 16 que vale esta segunda de aquí, sobre 16 más 16, ¿no? Me apoyo en la calculadora, 16 por 16, bueno, abajo es 32, y el producto es 256, 256 dividido 32 es 8. El circuito entonces va a quedar así. RC, la de 7, la de 30, RA. ¿Qué puedo hacer aquí? Serie. ¿Dónde? Acá. Estas están en serie. Le llamo yo RD. Ahora fíjense, no estoy tocando esta al medio porque como está entre A y B, que son los puntos donde quiero calcular, yo les recomiendo que para que no se chipen, ese análisis, esa resistencia entre esos dos puntos lo dejen de último. No hagan directamente el paralelo aquí. ¿Bien? No he comprobado si cambian algo el resultado. Podrían comprobarlo ustedes, pero me parece que una vez lo hice y al final salió mal. Yo les recomiendo que esta que está entre los puntos, vamos a hacer lo mismo. Les recomiendo que hagan lo mismo, por ejemplo, si van a hacer entre D y B, esta que está entre D y B, porque aquí les pide hacer, creo, entre B y D, bueno, la dejen de último. Trabajen todas las que están en las otras ramas, digamos, y esta la dejen de último. Lo mismo que aquí ya. Bueno, ¿cuánto va a valer RD? RD va a valer 7 más, ¿cuánto vale DC? 8. Es serie, ¿no? 7 y 8 es 15 ohmios. ¿Cómo quedaría el dibujo? El dibujo es necesario hacerlo porque en base al dibujo yo me voy fijando qué tengo que hacer, ¿no? Si serio paralelo, si queda serio paralelo, etc. Es un trabajito, ocupa espacio, hace que el ejercicio sea largo, sí, pero intenten hacerlo sin dibujo, estaría interesante que lo intenten, a ver si ahorrarse hacer el dibujo les ahorra tiempo en hacer el ejercicio. Ya les digo yo que no. Podría ser que sí, alguien que tenga, que en su cabeza pueda visualizarlo, el circuito sin necesidad de dibujarlo, perfecto. Pero mi recomendación es que lo dibujen. A ver, un dibujo feo. No, esto va a quedar así. Esto es RA, esto es 30 y esto es RD, si no me equivoco. RDC. Ahora aquí, ¿qué puedo hacer?
Les había dicho que esta lo dejamos de último. Fíjense en algo. RA está conectada al mismo nodo que RD. Una patilla al mismo nodo con otra patilla. Y su otra patilla está conectada al mismo nodo de la segunda patilla de RD. Es decir, RA y RD están en paralelo. ¿Bien? Cumplen la condición de paralelo. Que compartan en ambas patillas el mismo nodo. O sea, que una de sus patillas comparta nodo con una de sus patillas y que la otra comparta nodo con otra. Basta eso para que estén en paralelo. Entonces, está, ¿ok? Si quieren verlo de otra manera para que se entienda, es como decir yo podría trasladar, y aquí es donde se ve que estamos nosotros imaginando, este cable, de la misma forma este nodo lo traslado hasta esta parte, y este nodo lo traslado, que puedo hacerlo, es como si me quedara el cable de esta manera, ¿bien? Y acá estaría RA. Esta es la situación que tenemos, ¿bien? Y están aquí en el dibujo de abajo se ve más claramente el paralelo a lo que estamos acostumbrados. Pero para evitarse este dibujo, que esto nomás les quita tiempo, por favor vayan dándose cuenta, digamos, o vayan practicando esto, ¿no? De que esto está en paralelo. Que está en paralelo, yo le puedo llamar a ese paralelo parecen dos hígados, lo sé, pero bueno. R de L, no, porque me salto el subtítulo, el sufijo E porque es equivalente, F. RF de nuevo, como son dos en paralelo, que sea RA por RD sobre RA más RD, para evitarme estar haciendo despejes y todo lo demás. RA vale 90, RD vale 15, ok. 90 por 15 sobre 90 más 15. Abajo va a ser 105, arriba va a ser 1350. Esto me sale 12,857 ohmios. ¿Cómo me queda el dibujo? Entre A, que no he tocado esta resistencia, punto B, una resistencia, que esa es RF. Y ahora sí, ya, paso final, ¿cómo están estos dos de aquí? Es decir, esto, ok, y aquí es donde igual otra parte donde sí, donde sería bueno que atiendan. Claro, aquí no parece un nodo, ¿no? Pero si me pide hallar la resistencia entre estos dos puntos, esos dos puntos que me pida a mí que haya resistencia entre esos dos puntos yo lo considero un nodo. Aunque no haya cable aquí, bien, yo lo considero un nodo, porque me pide la resistencia entre esos dos puntos, ¿bien? O me piden nodos, creo, bueno, entre los puntos, pero esto sería más, o sea, lo correcto sería llamar esto nodos. Entonces, imagínense que hay un cable, pero que va hacia adentro, no sé, ahí escondido. Es un nodo, ¿bien? Si es un nodo, entonces 30 y RF están en paralelo. El equivalente va a ser 30 por 12.857 sobre 30 más 12,857. Esto sale 9 ohmios. Bien. Que es una de las respuestas que aquí está, ok, no está en orden me parece esto, pero aquí está la respuesta de 9 ohmios entre los puntos A y B. Bien.
tarea de ustedes, vamos a practicar hayan para las demás situaciones. ¿Okay? De los puntos A y D. Es que yo hay entre A y D, pues, ¿no? Ahora que lo veo. Si este punto abajo no es B, es D. Error mío. Entonces sí está en orden. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entre A y D hay primera respuesta, segunda respuesta, tercera respuesta, 9 ohms. Bien, entonces, ¿se entiende, no? Me imagino. Tienen que hacer lo mismo para para las demás, los otros incisos. Y tiene que darles el resultado. Ya los hicimos en el anterior semestre y los 4 estaban correctos. Si no les sale, es que en alguna parte se han equivocado. Luego, ¿qué tenemos? Divisor de voltaje y no sé si hay divisor de corriente, sí. Okay. Aún hay tiempo, podemos llegar. De todas formas, si es que les llega a dar el mismo práctico, pues bien por ustedes, ¿no? Ya saben cómo hacerlo y tienen varios ejercicios hechos. Si no, pues diferente a esto, no, muy diferente a esto no creo que sea. A ver, un segundito de recreo. Mientras me traigo un agua. Bueno, a ver. Y esto no cargó nunca. Mal eso. ¿Qué será? Esto... ya, esto ya está. Como que pendiente. Bueno, estamos un poco fregados. ¿Aún se me escucha o es que ya se me fue el internet y no me di cuenta? Se escucha. Entonces es nomás que la imagen no quiere cargar. Es que me da flojera dibujar, ¿eh? Vamos a ver si... Bueno, no sé qué pasó, pero ok. Calcule por divisor de voltaje los parámetros señalados. Bien. Entonces, ¿vieron divisor de voltaje? Primera pregunta con el ingeniero. ¿No se acuerdan? ¿No van a clase? En las virtuales no asistían a clases, ¿eh? Yo me imagino que en las presenciales que son ahora sí deben asistir. Bueno, a ver, como sea. El divisor de voltaje, bien, igual si es que no lo vieron, lo vamos a ver ahorita porque es otra manera de luego hacer análisis de circuitos. Es decir, eso de hallar voltajes y corrientes en un punto, puedo hacerlo mediante divisor de voltaje en un circuito grande. Entonces es importante que lo sepamos. ¿Qué me dice? Básicamente, ¿qué es lo básico? No sé si se ubican mejor así, pero lo voy a hacer de esta manera. Imagínense que, porque aquí ya me indica que aquí hay un voltaje de 15 voltios, ¿no? Pero creo que se sienten más cómodos si lo ven dibujadito así. ¿No? Es lo mismo, es una batería de 15 voltios. Aquí me indica el positivo y el negativo, por eso lo dibujé con esa polaridad. Ok. ¿Qué me dice el divisor de voltaje? Su nombre lo indica. Es una manera que yo tengo de dividir un voltaje inicial a un valor que yo quiera solamente usando resistencia. O sea, no tengo que cambiar de fuente. Obvio, es divisor. Es decir, yo puedo obtener valores más bajos de este voltaje. No puedo obtener de este circuito 16 voltios o 20 voltios, no. Pero puedo obtener 7, puedo obtener 8, puedo obtener 5, puedo obtener 10. No tengo que comprar otra fuente. Lo único que tengo que saber es aplicar el divisor de voltaje, que no es más que dos resistencias. El álgebra de esto no lo voy a hacer ahorita,
Es interesante sí ver de dónde sale la fórmula y todo. Me imagino que se lo habrá mostrado el ingeniero, él igual le gusta hacer esas demostraciones. Y bueno. Pero, ¿qué me dice la fórmula? ¿No? La fórmula me dice, si yo quiero hallar el voltaje en un punto, voltaje de salida, digamos, eso va a ser igual a una resistencia. Si seguimos este esquema de aquí y le llamamos a esta de arriba R1 y a la de abajo R2, la fórmula me dice va a ser R2 dividido la sumatoria de R1 más R2 por el voltaje de entrada. Esta es la fórmula de divisor de voltaje que tienen que saber. ¿Okay? Okay. ¿Dónde aparece ese voltaje de salida, pero? Aparece aquí. Es decir, entre este punto y tierra aparece el voltaje de esta fórmula de aquí. ¿Qué voltaje sería ese según mi esquema? Es Vy, ¿no? Entonces yo podría hallar Vy, V sub y, aplicando el divisor de voltaje. E de 2, ¿cuánto es para mí? Siempre es así, ¿ok? Siempre es, si yo tengo esta, o sea, la polaridad siempre tiene que estar de esta manera. La resistencia que topa con el positivo de la fuente es la R1 y la que topa con el negativo es la R2. ¿Okay? Nunca he visto un caso en el que les pusiera al revés, pero si es que si les pusiera de esa manera, ya les indico yo esa forma de ubicarlas, ¿no? La R1 con el positivo de la fuente, la R2 con el negativo. En caso de que se las invierta o cosas raras, que no creo que lo haga. R2, ¿cuál es? 20 ohmios sobre 10 más 20 por 15. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Esto va a ser, bueno, podemos meterlo directo a la calculadora todo. Llegan y los espero. ¿Listo? Ya. Ok. Bueno, calculadora, ¿no? Para algo está esta maravillosa máquina. 20 sobre 30 por 15. 10. Aquí en Vy hay 10 voltios. Entre este punto y esto, que esto es tierra o negativo de la fuente, aquí podríamos nosotros dibujar una tierra. Okay. El negativo así referido a tierra. Entre estos puntos hay 10 voltios. Okay. Ya sé eso. Ahora, ¿cómo sé qué voltaje hay aquí? ¿Qué sé yo respecto a los voltajes, ¿no? Voltajes en serie, si quieren, ¿no? O bueno, más correctamente sería hablar de caídas de voltaje. Las resistencias son componentes pasivos, que quiere decir que ellas consumen energía. ¿Bien? La fuente, en cambio, es un componente activo porque entrega energía. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dice Kirchhoff? Que la sumatoria de los voltajes dentro de un circuito siempre tiene que ser cero. ¿Okay? O sea, la suma de los voltajes tiene que ser cero. Más claramente, la sumatoria de los voltajes entregados tiene que ser igual a la sumatoria del voltaje consumido. ¿Bien? ¿Quién entrega voltaje? La fuente. ¿Quiénes consumen voltaje? Vx y Vy. Pero yo sé cuánto vale Vx. Entonces, sé cuánto vale Vy. Entonces, Vx va a ser 15 menos 10. Eso en voltios. 5 voltios. ¿Se cumple? Sí. Estoy entregando 15 voltios. Esta me consumió 5. Esta me consumió 10. Y caí al 0, ¿no? Está bien. Entonces la respuesta aquí 5 y 10 voltios. ¿Okay? En orden. Vx es 5, Vy es 10. ¿Okay? Así es como se trabaja el divisor de voltaje. ¿Bien? Y vayan aprendiendo ya la ley de Kirchhoff, que la sumatoria de voltaje dentro de un circuito tiene que ser 0. Inciso B, por ejemplo, hagamos también. Bueno. ¿Qué tengo aquí?
no sé el voltaje, sé el voltaje en este punto, tengo el valor de resistencia. Ok, esto es despejar, ¿no? Nuevamente, el divisor de voltaje, recuerden que el divisor de voltaje haya el voltaje en este punto siempre, no lo haya en este punto. ¿Okay? Porque aquí arriba, ¿qué voltaje debería haber? Aquí, entre esto y tierra, ¿qué voltaje debería haber? El de la fuente. Si yo digo entre este punto y tierra, es como decir entre este punto y esto es fuente. Entonces no me sirve de nada ya este voltaje. No puedo hallar el voltaje entre este punto y aquí, la fórmula no me lo permite, porque la fórmula lo que hace es entre un punto y el siguiente referido a tierra. Y la única posición posible esa es esta de acá. Entre un punto del circuito y el negativo, si quieren, de la fuente. Este tema de negativo o tierra, que quizás suene un poco chipante ahorita, yo espero que cuando estemos haciendo circuitos más complejos se ve mejor, porque ahí sí o sí necesitamos referencia a tierra. En circuitos sencillos como estos, no tanto, ¿no? Pero en circuitos más complejos, de todas formas, yo voy a volver a repetir estos conceptos si es que es necesario. Bueno, dejar en claro eso, ¿no? Divisor de voltaje, me hallo el voltaje siempre sobre R2. Siempre sobre R2. No me permite hallarlo sobre R1. Pero si quiero R1, lo único que hago es lo que acabo de hacer, ¿no? Tampoco es que sea el fin del mundo. Entonces, entendiendo eso, yo voy a decir, escribo la fórmula. El divisor de voltaje es la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje de entrada. ¿Qué es B de salida para mí? Es el voltaje sobre esta resistencia. ¿Pero cuánto vale eso? 3. R2, ¿cuál es? Esta resistencia de aquí es 8 sobre 8 más 7. ¿Qué es lo que no sé? BI. Puedo despejar, ¿no? Dejémoslo de manera más sencilla. 7, 7, 14, 1, 15. Lo que divide pasa a multiplicar, lo que multiplica pasa a dividir. Sería 3 por 15 sobre 8. Ese es mi voltaje de entrada. 3 por 15 dividido 8. 5.625. Simplemente es un despeje de fórmula, tengo que conocer la fórmula y tengo que saber dónde están ubicados esos valores que me indica la fórmula. Si yo conozco la fórmula, perfecto, porque las fórmulas se las dan así. Pero si yo no sé ubicarlos y a mí porque aquí el ejercicio no es tan amable como para decirme, mira, esto es B sub 0, esto es BI, esto es R1 y esto es R2. No. Bien. Esto es la U. Ustedes tienen que saber ubicar a qué se refieren cada uno, dónde ubicar los valores de esta fórmula en el circuito. ¿Ya? Llegamos ya al C, porque ya estamos aquí. Veamos, ¿no? Tengo fuente, tengo el voltaje aquí, en el que me da por divisor de voltaje. Me pide la resistencia aquí. Hay varias maneras de hacer esto. Podría hacerlo por ley de Ohm, ahora que lo veo. Puede, hay corriente y con corriente despejo resistencia con ley de Ohm. Pero el ejercicio me dice por divisor de voltaje. Hagámoslo por divisor de voltaje. Escribamos la fórmula, siempre para ubicarnos. R2 sobre R1 más R2 por BI. Ubiquemos. 2 voltios es B de salida, ¿no? 2. R2 no lo conozco, eso es lo que quiero saber, la R. Tengo 10, porque es 10 ohmios, yo me confundía antes igual que estos ohmios. Más R por 12 voltios. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la R. Es un despeje un poco incómodo, pero bueno, hagámoslo. Esto lo voy a llevar a sumar, esto va a quedar 2 por... a multiplicar, perdón. Esto que divide pasa a otro mismo a multiplicar. 10 más R es igual a R por 12. 20 más 2R es igual a 12R. Llevo todas las R a un lado. 20 que se igual a más 2R, pasa el otro miembro a restar, ¿no? Menos 2R.
12 menos 2 y es R. Despejo la R, es 20 sobre 10, 2 ohmios. Bien, es nomás saber despejar. Y listo, ya está eso. Se entiende, ¿no? El divisor de voltaje. ¿Para qué sirve? ¿Dónde ubicar los valores? Y bueno, etcétera, ¿no? Cómo jugar con ellos, cómo hallar diferentes valores. Fíjense que en un principio alguien diría, no, el divisor solamente me sirve para hallar aquí. No, bueno, pero si sabes lo que vale aquí, haces la relación de ley de voltajes de Kirchhoff y también sabes este voltaje. Que eso es lo importante, ¿no? Que no se enfrasquen en que, la fórmula me da un solo resultado, entonces es imposible que yo sepa esto. Mentira, pueden saberlo. Solamente apliquen teoría de circuitos, que es lo que estamos aprendiendo. Bien. Lo siguiente creo que es el divisor de corriente. Divisor de corriente. Qué flojera, pero bueno. Me imagino que vieron divisor de corriente, ¿no? Bueno, al parecer, no sé si es que no asisten en la clase o hacer ley de mallas y ley de voltajes los dejó tan traumados que no recuerdan nada de lo que aprendieron antes de eso. Que igual eso suele pasar. Okay. El divisor de corriente es ligeramente más complicado porque aquí el divisor de corriente sí se puede aplicar para hallar las corrientes en ambas partes, ¿no? Fíjense, este es un circuito básico de divisor de corriente, nuevamente, y lo vamos a ver ahorita en internet. Es decir, aquí yo tengo una fuente de corriente independiente DC, que es de 5 miliamperios, ¿no? Me indica aquí. Me pide hallar I de X e I de Y. Hasta yo suelo confundirme con la fórmula, en vez de confundirlos ustedes, prefiero... Porque bueno. Esto, había una bonita que te mostraba los dos. Chao. Esta, ¿bien? Esta de aquí. Nada. Ojalá que no se tarde en cargar 10 horas como lo hizo el anterior. ¿Sigue grabando esto? Espero que sí. Sigue grabando. Se quedó estancado, no perdamos el tiempo. Ok, ¿qué me dice el divisor de corriente? Fíjense en la imagen, ¿no? Que es la misma que tenemos aquí. Perdón. Aquí el mismo circuito, solamente que yo tengo que saber ubicar valores. Como les indiqué, tiene dos fórmulas, ¿no? Porque permite hallar en ambas ramas. Okay. O sea, podría ir en esta rama, pero ¿para qué? ¿No? De esta rama de aquí, ya conozco que es la fuente. Okay. Está eso de sobra. Si yo quiero saber sobre R1, fíjense que la fórmula es muy parecida al divisor de voltaje. Hombre, ¿qué es lo mismo? Básicamente. Fíjense la fórmula. Si yo quiero saber la corriente que pasa a través de R1, tomo el otro, o sea, la otra resistencia va arriba y la sumatoria va abajo, multiplicada la corriente de la fuente. Si quiero saber sobre R2, arriba coloco R1 y abajo la sumatoria por la corriente I de T. Y R1 y R2. Ya llegó la fórmula, perfecto. Hagamos, ¿no? Quiero saber I de X, ok, yo sé, o sea, ya tengo la fórmula aquí. Voy a ubicar valores. Para mí, IR1 sería I de X, y me dice que va a ser R2, que es 2 ohmios sobre 2 ohmios más 3 ohmios multiplicado lo de la fuente, que son 5 por 10 a la menos 3 amperios. 10 a la menos 3 es mili. Entonces eso sería 2 quintos, ¿no? Porque abajo queda 2 quintos por 5 exponente a la menos 3. Y eso me da 2 miliamperios, ¿ok? O sea, 2 por 10 a la menos 3, le damos a la calculadora, es lo mismo que decir 2 miliamperios, y aquí está. Y de Y, lo mismo, ¿no? Y de Y, ¿cómo sería? ¿Arriba cuál va?
Si voy a calcular en Y, es la resistencia que no pertenece a Y, ¿no? O sea, la otra. 3 sobre 2 más 3 por la fuente que es 5 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces tengo 3 sobre 5 por 5 exponente a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3. O 3 miliamperios, ¿no? 3 miliamperios. Aquí también se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, que se las voy presentando o para recordárselas. ¿Qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff? O la ley de nodos, algunos le dicen, pero el nombre correcto es ley de corrientes. La suma de las corrientes que llegan a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Este nodo, porque este es un nodo, ¿no? ¿Quién llega? 5 miliamperios. Y salen I de X e I de Y. I de X, que ya calculé que es 2, y de Y, que ya calculé que es 3. ¿Quién llega? Solamente 5. Entonces 5 miliamperios llega. ¿Quiénes salen? I de X e I de Y. Lo sumo. 3 miliamperios más 2 miliamperios, 5 igual a 5. Se tiene que cumplir. Es una forma en la que ustedes podrían comprobar si hicieron bien. Y más de lo mismo. ¿Ya? Aquí sí que me voy a saltar. No lo voy a hacer todo como el anterior. Practíquenlo ustedes. Sobre todo porque esto es un poco más chipante, etc. Pues esto por la fórmula, ¿no? Que son 2. Pero bueno. Pueden hallarlo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tienen que hallar la fuente. Van a despejar fuente de la fórmula. Les da las que pasa a través de esta de aquí. O sea, ¿cuál usarían? La fórmula esta de aquí, ¿no? Despejan la fuente y reemplazan valores. ¿Okay? Eso como tarea. Porque fórmulas pueden aprenderlas. El tema está en saber usar las fórmulas. A ver, ¿ya llegamos con circuitos? Sí, ya llegamos a circuitos. Aplica adecuadamente las leyes de Ohm y Kirchhoff para determinar los valores de I de X y B de X en cada circuito. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos 15 minutos. ¿Quieres saber I de X y B de X? Aplicando leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Ok. Las leyes de Kirchhoff son 2. La ley de corrientes y la ley de mallas, ¿no? Entonces, según lo que me dice el ejercicio, yo podría ocupar cualquiera. ¿Cuál me conviene ocupar aquí? Quizás ley de corrientes, que es la de nodos, ¿ok? Que es la que se conoce como, o sea, la ley de Kirchhoff de corrientes es la que se ocupa para aplicar el método de voltajes en los nodos. La ley de voltaje de mallas, o la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley LKC, LK, uy, se perdió, allá. ¿Cómo era? Es que son tantas fórmulas que hasta yo me chico. Ley de corrientes de Kirchhoff, LKC, ley de mallas de Kirchhoff es la otra, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff, ok. La ley de corrientes de Kirchhoff se aplica a voltaje de nodos y la ley de mallas o la ley de voltajes de Kirchhoff es la que se aplica a mallas. ¿Bien? Básicamente puedo usar lo que me dé la gana. A mí siempre me ha gustado hacer mallas. Para mí, porque mallas, lo bonito del método de mallas es que te permite hallar para cualquier circuito, cualquiera. No he pillado circuito que se resista al método de mallas. Nodos hay algunas veces que no se pueden ocupar en circuitos bastante especiales. Ahora, claro, hay situaciones en las que aplicar nodos es mucho más rápido de resolver que aplicar mallas y viceversa. Pero como digo, yo prefiero darme el trabajo de hacer mallas porque mallas me cumple todo. De todas formas, sé que tienen que aprenderlo todo, así que vamos a analizar todo. Primero hagamos mallas. ¿Qué me dice el método de mallas o la ley de voltajes de Kirchhoff? Yo voy a ubicar corrientes arbitrarias, ¿bien?, en cada malla del circuito. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Malla se le llama a un circuito cerrado. Aquí tengo una malla, porque es un circuito cerrado. Aquí tengo otra malla, que es otro circuito cerrado. Y aquí tengo otra malla, que es otro circuito cerrado. Tengo 3 mallas.
el número de mallas también me define el número de ecuaciones que yo voy a ocupar. ¿Bien? Es un método largo, sí, pero hay que saber. Yo defino una corriente arbitraria, es la que yo decida. Siempre se trabaja, pero con este sentido, ¿ya? Van a ver que en todos los ejercicios de mallas siempre definimos esa corriente seria. Es una que yo estoy eligiendo arbitrariamente. Pero normalmente, si lo quieren hacer para otro sentido, igual. Pero las tres tienen que ser el mismo sentido. ¿Okay? O si son 4 mallas, las 4 mallas con las corrientes que yo defina el mismo sentido. No puedo hacer carnaval aquí. Bien, ya definí corrientes. ¿Qué hago? Aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué me dice Kirchhoff? La suma de voltajes en una malla, la suma de los voltajes entregados tiene que ser igual a la suma de los voltajes recibidos. Malla 1. ¿Qué componentes están entregando voltaje aquí? La fuente, que es de 60 voltios. Ah, y otra cosa, ¿no? Fijémonos, mi sentido de la corriente yo lo definí así. Veamos aquí. La corriente entra por negativo, sale por positivo. O sea, va así. Va de negativo a positivo. Entonces, la fuente, la polaridad de la fuente está en consonancia con la corriente arbitraria que yo elegí. Por eso es positiva. Si la fuente fuese hacia abajo, es decir, si el positivo estuviese acá y el negativo aquí arriba, y yo elegí este sentido, se opone, o sea, esta corriente que imaginaria mía, se opone a la corriente que estaría produciendo la fuente. Entonces yo colocaría esta fuente como negativa. Bien, vamos a ver en otros ejercicios esos casos y lo voy a volver a repetir, pero espero que se esté entendiendo ahorita. Entonces es positiva porque la polaridad de la fuente coincide con el sentido de la corriente que yo elegí. No se suele colocar aquí en estas fórmulas unidades porque lo único para lo que sirve es para chipar. Simplemente coloco los valores numéricos. Hay otro componente en esta malla, fíjense, solamente me interesa la malla, no me importa qué pasa por acá. Esta malla hay una fuente, esta resistencia y esta resistencia. No hay más que entrega en voltaje, ok, eso es todo lo que entrega voltaje. A la derecha coloco todo lo que consume. Esto es voltios. O sea que aquí a la derecha también tengo que escribir o definir voltajes. ¿Qué voltaje va a haber aquí? Es la corriente I1, ¿no? Por 8 ohmios. ¿Sí o no? Voltaje por corriente, corriente por resistencia es voltaje. ¿Qué más? Sigue la corriente por acá, aquí. Más, porque aquí en este lado estoy sumando las caídas de voltaje, 10 ohmios, que normalmente se pone primero el valor de ohmiaje, van a disculpar. Ahora aquí hay un problema. I1 atraviesa la resistencia, pero esta resistencia también está siendo atravesada por esta otra corriente, en sentido contrario. Por eso es que siempre todas en el mismo sentido. De manera mecánica, ¿cómo sería esto? Si una resistencia se comparte entre dos mallas, es, aquí colocaríamos I1 menos la corriente que comparte, I2. ¿Ok? ¿Algún otro componente por aquí? No, esa es mi fórmula. Voy a desarrollar 60 es 81 más 10 por I1 es 10 I1 más por menos es menos 10 I2. 60, perdón, esto es igual. I1 con I1 puedo sumar, esto va a ser 91 menos 10 I2. ¿Puedo hacer más aquí? No. Defino esta como mi ecuación número 1. Me voy a la malla 2. Hagámoslo más rápido. Aquí en la malla 2, ¿hay algún componente activo? No. Entonces, los componentes que entregan voltaje es 0. No hay, 0 voltios. Va a ser igual a los componentes que consumen. ¿Quiénes consumen? Primero una resistencia de 10 ohmios, veo por aquí. Ahora, como estoy trabajando la malla 2, ahora según las ecuaciones aquí dentro, es I2 siempre es la corriente. Si me pillo una resistencia que se comparte entre dos mallas, siempre es la malla donde estoy trabajando, ahorita estoy trabajando en I2, menos la otra malla, que sería I1.
más 4. ¿Qué corriente B4? Solamente BI2 más una resistencia de 2 ohmios. ¿Cuál es primero? I2, que es donde estoy trabajando, menos la otra que comparte, que es I3. ¿Ok? Desarrollo. 10I2 menos 10I1 más 4I2 más 2I2 menos 2I1. I1, 2I2 menos 2I3. La clásica aquí es equivocarse en algún número y fregar todo el ejercicio. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. I1, solamente hay uno, que ordenémoslo, menos 10I1, 10I2 más 4I2 más 2I2, 10I4, 14, I2, 16, es positivo, más 16I2, menos 2I3. ¿Ok? ¿Puedo hacer más? No, no puedo hacer más en esta fórmula. Yo la defino como mi ecuación número 2. Veamos la malla I3. Malla 3. Aquí pasa algo interesante y aquí es una de las observaciones respecto al método de mallas. Si yo en mallas ubico una fuente dependiente de corriente que solamente afecta a una rama, es decir, fíjense bien, I de X es una fuente de corriente, me refiero a esta de acá, que solamente está afectando a esta rama de aquí, ¿no? Ya hablamos de lo que es una rama. Entonces, si ese es el caso, yo ya conozco cuánto vale I de 3 en mi fórmula. ¿Cuánto vale I de 3? Porque no hay más componentes aquí, fíjense. Y esta es otra clave. No tiene que haber más componentes acá. I de 3, ¿ya? Que es la corriente que yo estoy diciendo que va en este sentido. Resulta que la fuente, hay una fuente de corriente, porque esta es la imaginaria que yo uso por el método. Pero la real me indica que hay una corriente que va hacia arriba y se llama I de X. Ok, entonces quiere decir que I de 3 es menos I de X, ¿no? Esta imaginaria que yo estoy diciendo en realidad tiene el valor de I de X, pero en sentido contrario. O sea, negativo, porque van en el sentido contrario que las corrientes que yo estoy ocupando en el método. Entonces, ya conozco I de 3, es I de X. ¿Okay? Y en realidad, cuando yo tengo esta situación, una malla en la que no tengo resistencia, digamos, en estas ramas, sino que es una fuente de corriente, a esa malla se le llama malla imaginaria. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de saber ubicar una malla imaginaria? Que entonces yo ya no voy a tener yo 3 ecuaciones. Voy a tener únicamente 2. O sea, la malla imaginaria no cuenta dentro de las ecuaciones. Ese es el punto. Aunque aquí me está dando 5 amperios, ¿no? Ya, eso se usa para el método de divisor de voltaje, me parece. Entonces, de aquí tengo que I de 3 es menos I de X. ¿Okay? Pero no conozco I de X. Ahora esto, ¿qué sería acá? I de 3, si lo cambio por I de X, tampoco va a ayudar mucho aquí.
Esta de 2 es I de X, que no la conozco. De 2 y de 3. ¿Qué estoy perdiendo aquí? El problema aquí es que I de X es incógnita. Esto sirve cuando conozco I de X. Aquí no. Más bien esto me estorba. Sí, esto me va a estorbar. Porque no lo voy a poder eliminar esa incógnita. No voy a poder aplicar... no voy a poder resolver estas ecuaciones si no conozco I de X aquí, I de 3. Aunque la cambie por I de X, igual va a seguir siendo una incógnita. Entonces, qué raro. No voy a poder hallar esto por método de malla. Yo recordaba que se podía. ¿Ok? Bueno, no se puede por malla, así de forma directa. Ni aunque haga supermallas, no me va a servir de nada aquí, porque I de X va a seguir siendo una incógnita. Ok, no hay problema. ¿Puedo hacer por método de nodos? Sí. Incluso conozco esta corriente, podría hacer de esto, esta corriente I de X, y este voltaje. Voltaje 2, voltaje 1. Que probemos por el método de nodos. Por el método de mallas ya estamos viendo que no se puede, porque debería conocer esta corriente. No la conozco, es una incógnita. Bien. ¿Cómo es el método de nodos? El método de nodos es voltaje en los nodos, es yo aplicar o ubicar nodos principalmente. Ahora aquí abajo también hay nodos. Bien, aquí también hay nodos. ¿Qué pasa? Si yo puedo hallar una línea como esta en la que no existe ningún componente, fíjense aquí abajo, esta línea de abajo, esa línea es la que yo hago referencia a tierra. Yo voy a decir que todo este punto de aquí, todo esto de acá, vale 0 voltios. Bien, es mi referencia a tierra. Okay. Vamos a hacerlo con la misma imagen, pero para no estar... Espero que no tarde mucho en cargar. Ok. Esto es mi referencia a tierra. Okay. Todo esto vale 0 voltios. Estoy pensando si se va a poder con nodos. Podría aplicar divisor de tensión aquí, conociendo la corriente y los voltajes. Sale el voltaje aquí. Pero esta corriente es la que me va a incomodar. Ok, hagamos nodos. Y veamos si se puede resolver por nodos. Voltaje 1, voltaje 2, le doy nombre. En el voltaje, el punto 1, el voltaje 1, yo ubico corrientes que entran y corrientes que salen. ¿Cómo ubico las corrientes? Esta ya me está dando el sentido, que va hacia la derecha y va a llegar aquí. En un principio puede ser de manera arbitraria, nuevamente, esta elección de corriente. Si me da la dirección, yo lo uso. Si no me da la dirección, lo más lógico, lo más normal es definir esta, por ejemplo, que se dirige a tierra. Falta la corriente que fluye. Digamos que sale por aquí. Tenemos entonces una I1, una I2 y una I3. ¿Cuáles llegan a B1? Llega I1, nada más. ¿Qué sale? Sale I2 y sale I3. I1, ¿qué valor tiene? 5 amperios, lo conozco. Esta corriente es la que circula por esa rama. I2, ¿cuánto vale? Corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces yo voy a hacer
I2, ¿de dónde sale? De B1. ¿A dónde llega? A 0. Recuerden que esto es 0 voltios. Entonces, es el voltaje de salida menos el voltaje de llegada. Es B1 menos 0 sobre la resistencia que atraviesa, que es 10 ohmios. Más ID3. ¿Qué pasa con ID3? ¿De dónde sale? Sale de B1 menos llega a B2 y pasa a través de 4. Para eliminar denominadores, ¿qué es lo que se suele hacer? Multiplicar por el mínimo común múltiplo, ¿no? Sería 20 en este caso. O sea, toda la ecuación la multiplico por 20. 20 por 5, 100. 20 entre 10 es 2. Esto queda 2B1. Porque menos 0, pues el 0 simplemente lo puedo eliminar. Más 20 entre 4 es 5. Quedaría aquí 5B1 menos 5B2. 100 va a ser igual 2B1 más 5B1, 7B1 menos 5V2. Primera ecuación. La segunda ecuación aquí va a ser esta I3 que ya la definí, va a llegar acá a B2. Este sentido de corriente ya me está definiendo a mí un sentido, bien, que es I de X. Y de aquí podemos decir que sale, ¿no? Porque no hay fuente ni hay dirección, yo puedo definir una arbitraria. Digámosle I de 4. Analicemos entonces este nodo. ¿Qué le llega? Le llega I de 3, le llega I de X y sale I4. I de 3, esto, ¿cuánto va a valer? Voltaje de salida, que es B2, menos voltaje de llegada, que es 0, sobre la resistencia que atraviesa, que es 2, más I de X, aquí no hay nada, simplemente la corriente I de X es igual a I de 4, que es, no, aquí yo me estoy equivocando. I de 3 es voltaje de salida, sale de B1, llega a B2 y atraviesa a 4. I de X, que va a ser igual a esto y 4, ¿no? Y 4 es el que era voltaje de salida, que sale de B2, llega a 0 sobre 2. Lo mismo, aquí puedo multiplicar por 4 todo, para que aquí quede B1 menos B2, más 4I de X, va a ser 2B2, 4 entre 2 es 2, 2B2, menos 0. Aquí me topo con el mismo problema, que I de X no lo conozco. ¿Puedo usar ley de Ohm aquí para conocer I de X? Sería la pregunta. Veamos. Esta corriente va a llegar aquí, se va a dividir en dos partes. Y este voltaje I de X es el voltaje sobre esta resistencia. Esta corriente de aquí, bueno, eso ya está aquí incluido. ¿Qué no me está dejando hacer este ejercicio? Como si me está obligando a hacer divisor de voltaje y divisor de corriente aquí. ¿Esto cómo sería acá? Y de X partirlo entre 2. No sirve de nada. Que aquí no... Y de X... Esto acá, I2 menos I3. No. Sí o sí por divisor de voltaje, qué raro. No me acordaba de esto.
Puedo hacer transformación de fuentes aquí para corriente y sumar las fuentes en su defecto. Ya este ejercicio está largo. No suelo recurrir a esos métodos, pero bueno, ya. Puedo aplicar divisor de voltaje, a ver, creo que eso es lo que quería el ejercicio. Aunque me decía que podía hacerlo por las otras leyes, pero no me lo permite. ¿Cómo sería el divisor de voltaje aquí? ¿Qué voltaje habría aquí? Si me fijo, esto es un divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces yo podría decir el voltaje en el punto 1 por divisor de voltaje ya va a ser ¿cuánto? R2, ¿no? Que es 10 sobre 8 más 10 por 60 voltios. Entonces B1 debido a esta fuente va a ser, ¿cuánto va a ser? 10 entre 18 por 60. 33.33 voltios aquí. Bien. Esta es una fuente de corriente, ok. Ya sé el voltaje aquí. Ahora conozco el voltaje aquí, ¿no? De alguna manera, hay manera de que yo conozca este voltaje acá. Sí, o sea, conozco el voltaje aquí. Aquí podría volver a aplicar el divisor de tensión. Porque tengo este voltaje. Yo puedo volver a aplicar el divisor de tensión para hallar el voltaje acá. O hacer transformación de fuente aquí, que lo estoy viendo más viable. Sí. Está raro este ejercicio. Ok. ¿A qué me refiero? Esto. Voy a transformar esta fuente de corriente a una de voltaje. Que eso creo que tampoco lo hemos visto. Seguramente el ingeniero lo explicó, pero bueno. ¿Cómo transformo yo una fuente de corriente a una de voltaje? Esto es corriente con una resistencia en paralelo. Yo puedo cambiar este circuito, esta parte del circuito, ¿bien?, por su equivalente, que es una resistencia en serie y una fuente con la misma polaridad. Esto es 4, las resistencias no varían, lo único que varía es que ahora en vez de tener una I de X, solamente tengo una B de X acá. Esto es serie. Puedo unir esas dos porque están en serie, ¿bien?, para hacerlo más sencillo incluso. Entonces tengo 8 ohmios, tengo 10 ohmios y tengo 4 y 2 son 6 ohmios. Hallé aquí en este punto debido a la fuente de la izquierda. Ahora me faltaría hallar debido a la fuente de la derecha. ¿Bien? Según aquí, el divisor de voltaje aquí en la derecha debería ser, porque no conozco esta B de X, pero ojo, sé que la suma de voltajes por ley de Kirchhoff tiene que ser 0. ¿Bien? Entonces, en este punto, ¿no?, en este punto que es el mismo punto B1, eso no ha cambiado, para esta de la derecha sería 10 sobre 6 más 10 por la fuente B de X. B1 entonces va a ser 10 sobre 16 por B de X. Ahora bien, B de 1 ya lo hallé yo acá, ¿no? 33.33 voltios. Ahora, yo quiero hallar un valor de voltaje que me replique este valor que ya conozco aquí. Entonces B1 ya lo conozco, es 33.33 voltios.
10 sobre 16 por B de X. Despejo B de X y va a ser. Esto sería, bueno, 33 por 16 dividido 10. 53,33 voltios. No, lo único que hice fue trabajar 16 arriba, 10 abajo y me quedó esto. Eso es lo que debe valer B de X. Ya. La corriente, bueno. La corriente I de X está de aquí. La hallo por destransformar este divisor de tensión. A ver, ya conozco el voltaje en este punto. ¿Okay? Conozco el voltaje en este punto, conozco el voltaje de esta fuente. Quiero conocer... por ley de Ohm. O sea, esta fuente, este circuito de aquí también obedece a la ley de Ohm, esto de aquí. Es más, la transformación de fuente se puede hacer porque si yo tengo una fuente, por ejemplo, de voltaje, a ver aquí, como lo tenía aquí de corriente, yo mantuve igual, ¿no?, la resistencia, que esa no la puedo cambiar, pero cambio los valores de fuente, cambio de valor de voltaje a valor de corriente. O sea, si esta B de X tiene 53,33 voltios y esta resistencia es de 2 ohmios, bien, este es un solo, digamos que este es un solo circuito, que lo transformé aquí. Aquí igual se tiene que cumplir en esta parte, que la corriente que entrega este circuito tiene que ser la misma que si yo tuviese esto de acá. En pocas palabras, tengo el voltaje, que es V de X, la resistencia es la de 2 ohmios y la corriente es la I de X. Yo puedo despejar I de X. Y esto sale, bueno, anterior, dividido la resistencia, que es de 2. Esto es 26,6667 amperios. ¿Okay? Vamos a fijarnos por aquí. No sé si este ejercicio tenía respuesta. Bueno, no tiene. ¿Okay? Pero así es como salía. A ver, sé que sí fue largo. No me acordaba yo que estos no te permitían hacerlos por estos otros métodos. Aquí sí o sí hay que aplicar divisor de voltaje y transformación de fuente. Bien, eso es lo que lo hizo un poco largo, por no decir bastante, la verdad. Me gustaría hacer uno de estos. ¿Hay tiempo? ¿Tendré tiempo? Este es muy parecido igual. Aquí sí o sí van a tener que hacerlo, aunque creo que este sí se puede por los métodos. Y de X, que lo puedo definir como... Este sí se podría por los métodos de malla. Sí, no, mentira, no se puede. Igual hay que aplicar divisor de voltaje aquí. Aquí está más fácil, entre comillas. ¿Cómo harían esto? Por ejemplo, estoy pensando cómo lo harían esto. RA no conocen. Ahora, les da la corriente aquí, fíjense aquí, y les da la resistencia de esta rama asociada a esta fuente. Ustedes pueden hallar por ley de Ohm, o sea, el voltaje es la resistencia por la corriente. ¿Conocen este voltaje? 12 por 5, 60. Entonces, el voltaje X es 60 por ley de Ohm, ustedes pueden saber eso. ¿Ok? Ya tienen esta fuente de 60 voltios, esta otra fuente de 60 voltios. Podrían hacer... También me dan ganas de hacerlo, pero es que ahorita no tengo mucho tiempo, de verdad. Bueno, eso, ¿no? Primero les dejo esa pauta. Pueden, aquí esta fuente es de 60 porque por ley de Ohm calculan de esta rama. Les pide hallar esta I de X. Pueden hallar el voltaje. El voltaje aquí, fíjense que no hay componentes. Entonces, esto es un solo nodo. Entonces, el voltaje que ustedes hallen en este punto
tiene que ser el mismo que el voltaje que hay en este punto de acá. Podríamos usar esa igualdad para avanzar en el ejercicio. Creo que lo vamos a tener que seguir haciendo conmigo de todas formas esto. Porque esto está hecho para que se hagan así. No se puede aplicar mallas y corrientes. Aunque dije que se podía, pero es que no había visto bien. Ahora, estos otros de acá, sí. Esto te pide hacerlo por nodos incluso. ¿Saben qué? Hagamos este último ya para terminar. Este. No sé quién dijo que había tenido problemas. Me pasaron unas fotos, lo sé. A ver, vamos a ver si hacemos una de las fotos más bien. Es que es bastante para hacer. Y es que no me cargan sus fotos ustedes tampoco. No me cargan, no sé por qué. Sin el celular me carga más rápido esto. Ah. Creo que este que vamos a hacer de nodos es el que es uno parecido aquí, ¿no? Sí, es la foto que me pasaron por si acaso, no sé si es una tarea que les dio el ingeniero, etcétera. Ya. Que hagamos este de aquí, ya. Este es idéntico al que me pasó la persona de la foto. Ahí es un ejercicio muy parecido. Por nodos, ¿no? Aquí sí si me indica por nodos es porque se puede hacer por nodos, ¿ya? Lo mismo de antes. Define una línea como referencia a tierra. Siempre es... Ahora se lenteo por estar descargando la foto. A ver si puedo detenerlo. Espero que ahora sí. Defino una referencia a tierra, ¿ok? Sí, suele ser siempre la parte de abajo del circuito, ¿ok? Están hechos los ejercicios para que la parte de abajo sea esta. Ya más adelante, pero vamos a ver circuitos más grandes y un poco más complejos, en los que la referencia a tierra tiene otra forma de ubicarse. ¿Bien? Ahorita conviene que sea la de abajo. Lo tengo que explicar mejor si esto de una manera que se entienda mejor. Lo sé. Normalmente, quedémonos así, normalmente la referencia a tierra es aquí de abajo. Teóricamente es a la que le llega la mayor cantidad, la que tiene la mayor cantidad de nodos. Aquí tiene 1 o 2 nodos, arriba igual. Pero aquí no podría hacer referencia a tierra porque chocaría con esta resistencia de aquí. Okay. Ley de nodos, ¿qué me dice nodos? Lo que les indiqué antes, ¿no? Yo defino unas corrientes de salida y unas corrientes de entrada. Fíjense las fuentes aquí. La fuente aquí ya me da una dirección de corriente. Yo voy a decir que esta corriente de aquí, que la puedo llamar I1, sale para seguir de esta fuente y llegar a tierra. Una I2 que no me indican hacia dónde va, yo voy a decir que va hacia abajo. Y esta que voy a decir que va hacia la derecha. Básicamente porque quiero. Esta elección de sentidos de corrientes es arbitraria. Pues podría haberlo hecho que entren las dos igual. Van a ver que al final el resultado me va a dar el correcto. Pueden hacerlo, y vamos a hacerlo ahorita, ustedes pueden intentar hacer este mismo ejercicio con otros sentidos y les tiene que dar el valor numérico el mismo. B1, aquí. B1, entonces, ¿qué corrientes salen? Entran, perdón. No entra ni una, ok, es 0. ¿Qué corrientes salen? Sale I1, sale I2, sale I3. ¿Ok? I1, ¿cuánto vale? Ya tengo el valor de I1. Vale 3 amperios. ¿Bien? 3. Más. I2, ¿cuánto va a valer? I2 va a ser el voltaje de salida menos el voltaje de llegada sobre la resistencia que atraviesa. Más I3. I3, el voltaje de salida, aquí me faltó darle el nombre a este, V2, menos el voltaje de llegada sobre la resistencia que atraviesa.
Aquí otra vez multiplico por 6 para eliminar denominadores. Esto queda en 0. Esto es 18. 6 entre 3 es 2. Esto es 2b1. Menos 0, eso me olvido de ello. 6 entre 2 es 3. Es 3b1 menos 3b2. Este 18 que está solitario lo puedo pasar al otro miembro porque no es ninguna incógnita. Y desarrollo. 2b1 más 3b1, 5b1. Menos 3b2. Esa es una ecuación. B2, ¿qué pasa con B2? Y de 3, que ya la definí, va a estar llegando. Y de 4, sigo la polaridad de la fuente. E y de 5 puede ser hacia arriba o hacia abajo. No sé, digamos que es hacia adentro. Para que se vean que no hay problema con cambiarle el sentido a esta parte. Y de 5. Ok. Bueno, pero todas entrarían. Como sea. B2. ¿Cuáles entran? Entra I de 3. Entra I de 4. Y entra I de 5. ¿Cuál sale? Ninguna. I de 3, ¿cuánto vale? Voltaje de salida menos voltaje de llegada sobre la resistencia que atraviesa. Más I de 4, ¿qué vale? Ya tengo el valor de la corriente. Vale 2 amperios. Más I de 5. ¿De dónde sale I de 5? Sale de 0, ¿no? Porque estoy por el sentido que lo define aquí, sale de 0 y llega a B2 sobre 1. Esto lo puedo multiplicar por 2. Esto me va a quedar B1 menos B2 más 4. Esto va a quedar menos 2 entre 1, 2 por 2, 2B2. Okay. Esto es igual a 0. Okay. Todo lo que no sea incógnita lo paso a una parte. Lo que sea incógnita lo mantengo. Esto es B1 menos B2 menos 2B2 menos 3B2 es igual a más 4 pasar a otro miembro como menos 4. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, puedo aplicar métodos, cualquier método que yo conozca para resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Mi sistema de ecuaciones que tengo es el siguiente. Tengo B1, tengo B2. En la primera esto es B1 vale 3, B2 vale menos 3 y su respuesta es menos 18. En el segundo esto vale 1, esto vale menos 3 y aquí a la derecha menos 4. El ingeniero me parece que les da el nombre de una aplicación para resolver el sistema de ecuaciones. Igual pueden resolverlo si tienen alguna de estas calculadoras, las grandes, ¿no? Las Texas o las Casio, esas que cuestan 1000 bolivianos. Pero se puede hacer sin ellas, porque son dos ecuaciones. Puedo aplicar métodos de sustitución o de resta o cualquiera, ¿no? Creo que son 3 métodos. En el examen, el ingeniero les va a permitir usar el celular para usar esa aplicación que él les dice, porque él entiende que no todo el mundo tiene las calculadoras estas. A mí me exigían tenerla, pero bueno, se la robé a alguien. Pero ustedes no van a poder hacerlo. Si quieren, hagamos, para no perder el tiempo un poco aquí, no me acuerdo cómo se llama, la que usa el ingeniero. Estoy seguro que o no se las ha dicho o no se acuerdan ustedes el nombre. Yo uso esta de aquí que estarán viendo. Son dos ecuaciones así, ¿no? Entonces, a ver, ingreso 3 menos 3 es 18. 3 menos 3, 18. El otro, menos 18. 1 menos 3 menos 4. 1 menos 3 menos 4. Resolver por el método de Gauss-Jordan. La respuesta, x1 es menos 7 y x2 es menos 1. Pero yo no tengo como incógnitas B1. Puedo cambiar el nombre, pero me da flojera. Para mí, x1 es B1 y B2
es x2. ¿Cuánto decía? Uno era menos 7 y el otro era menos 1. Es decir, el voltaje en este punto es menos 7 voltios y el voltaje en este punto es menos 1 voltio. ¿Okay? Ahora, menos más, ¿de qué depende eso, no? Aquí es donde entra en juego si yo definí bien estos sentidos de corriente. Según como lo ha hallado el sistema de ecuaciones, es como si yo pusiera el positivo acá y el negativo aquí. O sea, como si estuviese yendo desde 0 bajando a menos 7, ¿no? Lo correcto, no, o sea, lo correcto sería decir que aquí hay 7 voltios medidos desde este punto hasta tierra, porque esto es tierra, y decir que aquí hay 1 voltio medidos entre este punto y tierra. O sea, el signo depende si yo usé